y muy ameno, así que... Bueno, pero eso es a nivel personal, ¿no? Bueno, Aquí va a ser como serio y todo. Claro, se intenta. Por eso va a ser... Tengo un problema es que hablo muy rápido, así que voy a intentar hablar muy lento para que esto dure un tiempo razonable y no estemos fuera en 5 minutos. Nada, como decía Antón, pues la charla va a ser de introducción a Cassandra con Java. No voy a meter mucho en Cassandra, así que voy a explicar un poquillo cómo está, de dónde viene y todo eso. Y luego veremos algunos consejillos, es una introducción bastante básica de cómo conectarse, cómo sacar unas consultas. Bueno, es sencillito, ya veréis, no tiene nada. Ya que Antón no sabe presentarme, pues dejo ahí, llevo, como veis, un tío viejo pero sexy, lo cual llevo mucho tiempo en esto en informática, he trabajado en muchas más empresas de las que están aquí. Actualmente trabajo en NetCentric con Tomás, Darío y Miseo. Yo trabajé con Antón, por desgracia, y con otros compañeros. Con los otros compañeros no, por supuesto. Con Antón sí, pero... Y nada, ya decía, mucha experiencia. Entonces, quería empezar un poco de dónde venimos a nivel de base de datos, de almacenamiento, y bueno, tenemos un tipo de ejemplo que es casi tan viejo como yo. Y entonces venimos de unos sistemas mainframe, de unos antiguos de armarios, y todo esto vienen de bases de datos enormes, gigantescas, y hablamos de la primera base de datos relacionales. Cuando hablamos de bases de datos relacionales, hablamos de ese gran concepto que viene siendo el ACID, atomicidad, consistencia, el aislamiento, la durabilidad. Bueno, no sé si, supongo que casi todos ya sabremos más o menos de qué va, no voy a meter mucho en ese tema. Hablamos de las tablas, hablamos de los modelos de entidad-relación, esos ya supongo que conocidos, primera forma normal, segunda forma normal, etc, etc, etc. Hablamos de que Oracle, la primera instalación comercial de Oracle, versión 1.0, es de 1979. Ya hablamos ya de 38 años. Así que viene tiempo. Pero, ¿qué somos nosotros? ¿Qué es lo que queremos ahora? Nosotros somos esos tíos guapos. Hay programadores modernetes que buscamos trabajar con muchos datos. Buscamos ahí cosas nuevas. Pero a la par también tenemos ahí nuestra parte fricaza. Somos ahí unos tíos frikis que nos gusta trabajar con cosas nuevas. Entonces, a donde nos hemos ido es que ahora, cada vez, trabajamos con una cantidad ingente de información. Se está trabajando cada vez, vemos con más y más datos, con más y más cantidad de datos, de distintas fuentes. Como pone ahí, ya ACID ya no es nuestro amigo, no a nivel completo, sino que a veces nos interesa tomar más partes de uno de otro. Es decir, a lo mejor no nos interesa tanto la consistencia como una rápida accesibilidad o como una gran duración de los datos. Y como pone ahí, ya no estamos en esas grandes corporaciones que había antes, esas grandes empresas. A ver, obviamente hablamos de grandes empresas, pero me refiero a esos grandes controladores del juego, esos oracles, esos mainframes. Ahora hablamos de distinto tipo de filosofía, de generación de datos que tienen muchos distintos tipos de información. Como decía, somos estos programadores modernos, estos programadores frikis, y entonces había que generar otro tipo de forma de procesar toda esa información. Surge el modelo NoSQL, o también llamado NoSQL. Es un modelo que empieza a principios de siglo, ya hablamos de hace un tiempo, en comienzos del 2000, y aparecen distintos tipos de manejar esa información, porque, como decía, hay muchas fuentes de datos y hay muchas fuentes de intentar homogeneizar o intentar tratar esa información. Los más conocidos, los que veis ahí, bases de datos orientadas a documentos, es MongoDB, por ejemplo, que creo que se basa en JSON binario, en BSON, Couchbase, QDB, modelos de clave-valor que se almacenan como si fueran mapas, Redis, Dynamo, y modelos de grafos, que son una base de datos, puedo llamarle base de datos, aunque a lo mejor no es del todo correcto, que vienen bien para resolver ciertos tipos de problemas. Y también aparecen más bien como una especialización del modelo de clave-valor,
como podría ser pues eso, los white column storage, como puede ser Cassandra, HBase o Bigtable. Todos estos sistemas son escalables, son altamente escalables, es decir, añadiendo pequeñas máquinas o añadiendo capacidad de procesado, escalan increíblemente. Esto nos mejora todos estos problemas de volumen de información que tenemos. También, como pone ahí, pues eso, tienen unas cantidades de procesar información que las antiguas bases de datos mainframe solo eran capaces de almacenar o de llegar a ellas, añadiendo más y más máquinas, pero no lo que se llama el hardware commodity, sino auténticos bichos mainframes salvajes que añadían, aparte de añadir un coste en hardware desproporcionado, añadían otros problemas de integración. Dentro de las NoSQL nos centramos en Cassandra. No hagáis mucho caso al gráfico, que creo que no está del todo actualizado. Ahora la versión es la 3.10. Lo saqué de Wikipedia, pero revisando tal es la 3.10. Ahora han cambiado un sistema de versión de media. Ahora lo explico. Cassandra aparece en 2008. Bueno, aparece antes de 2008, lo desarrolla Facebook internamente por 2 personas para mejorar la gestión de la bandeja de entrada, y en 2008 deciden hacerla pública. La hacen pública, la hacen como proyecto open source que se integra dentro del ecosistema de Apache, Incubator, en 2009, y pasando a ser un ciudadano de primer nivel en 2008. Yo quiero recordar que mi primera aproximación a Cassandra debe ser sobre la versión 1.0 también, y os puedo decir que han cambiado mucho las cosas. Sobre todo, lo vemos luego en los ejemplos, pero el driver de conexión que se usa actualmente ha mejorado brutalmente, ha facilitado mucho la forma de conectar. Como decíamos antes, es una base de datos basada en clave-valor. Como veis ahí, creo que la forma más cómoda de explicar, aunque no es del todo ajustable a la realidad, es que se trata la mejor forma de verlo es como si fuera un mapa de mapas. Hablando en Java, porque ahí veo mucha reticencia, la mejor forma de verlo es que es un mapa de mapas en el que tienes una clave, que sería como la clave del mapa, y internamente tienes otros mapas que accedes ya directamente a los valores. Es una simplificación bastante grande. Tiene el lenguaje de consulta para trabajar con Cassandra. Se usa un lenguaje propio. No es SQL, pero es similar. La verdad que es bastante parecido. Tiene algunas restricciones de cómo puedes consultar, no tiene joins, los índices no son recomendados. Y otras características que tiene es la comunicación peer-to-peer entre nodos. La comunicación peer-to-peer entre nodos lo que nos va a facilitar es eliminar el punto de fallo, es decir, todos los nodos son iguales, todos los nodos se comportan como si fueran el mismo. Entonces, en caso de caída de un nodo, los otros, en función de parámetros de consistencia y tal, podrían actuar o reemplazar la información que está en los otros nodos. La verdad que el tema de Cassandra es bastante extenso, es bastante interesante, depende de los gustos de cada uno, claro, y de verdad daría el solo para una charla. No quise ponerme demasiado porque como os dejaba, pero bueno. Y como voy a decir, aunque el término, a lo mejor pues esos dos términos de escalabilidad son un poco, a lo mejor parecen un poco raros, lo que me refiero con escalabilidad lineal es que pongamos el ejemplo de si 2 nodos de Cassandra son capaces de resolver 100.000 operaciones, si tú duplicas los nodos con hardware commodity, recordamos, va a duplicar tu capacidad. O sea, si 2 nodos son capaces de 100.000, 4 nodos van a ser capaces de 200.000 y así. De esta forma es fácilmente planificable la escalabilidad del sistema. Por lo menos saber si sabes a cuántas operaciones quieres llegar partiendo de una base de cuántas operaciones eres capaz de realizar, puedes planear la escalabilidad.
Y lo que me refiero con el término de escalabilidad horizontal es que no hacen falta grandes máquinas para una escalabilidad, sino que con hardware commodity, con pequeñas máquinas, entendamos pequeñas, no me refiero a 2 gigas de memoria, obviamente, sino a un sistema con una memoria y un disco medianamente decente, el clúster no tiene que pararse, no tienes que detener el clúster para añadir esas nuevas máquinas, él solo se replica, él solo se reparte los tokens de las llaves. Bueno, es entrar un poco en tema en detalles, pero no quería meterme en eso. Viendo así con Cassandra, no sé si queréis, antes de que, si no me equivoco, porque sí, efectivamente, si queréis alguna pregunta, algo de Cassandra rápido que tengáis, y si no empezamos a ver ya alguna cosilla. No soy muy de tiempo, seguro que voy súper acelerado, porque me conozco. Lo que decía, vamos a empezar a ver un poco ya a lo que venimos. Sí, dime. También se la pedía el lenguaje SQL, ¿cómo distintos de SQL? Básicamente las operaciones básicas son prácticamente iguales. Es decir, tú haces un select sobre el nombre de los campos y pones una tabla. Haces un select asterisco from el nombre de la tabla. Las diferencias es que no tienes índices. Es decir, si tú tienes aquí 4 columnas y no están dentro de la parte de la clave del mapa, ¿no? Digamos, por ejemplo, el ejemplo, hice un ejemplo así con sensores y tipo, por ejemplo. Supongamos que la clave es sensor, idea de sensor, y aquí es el tipo de sensor. Aquí este valor puedes tener, no se refiere a un único valor, es decir, puede ser un conjunto de valores, puede ser la fecha de grabación, el valor que guardaste, cosas así. Entonces, tú solo vas a poder hacer consultas especificando o esta tupla para acceder ya directamente, este par de valor para acceder directamente a tal, o vas a poder indicar esta primaria, pero luego un rango dentro de aquí. Es decir, no vas a poder acceder a las columnas que tú tengas guardadas aquí dentro como valor añadido. Y tampoco puedes hacer joins entre tablas. Pero la misma consulta no puedo acceder a column A y column B, tiene que acceder a todo el rango. Puedes acceder por rango, tendrías que hacer una consulta combinándolos, o con un IN, pero bueno, el IN no es una operación recomendable. De hecho, enlazo con Saúl, hay una alternativa que da en la propia página del driver de DataStax, que es emular consultas IN usando Reactive Java, Reactive Java. Esa es la diferencia, le digo, los joins y los índices, es que sé que los índices estaban soportados, pero ahora desaconsejaron su uso y no sé si en la última están soportados. Sí. No, dime. Si yo ahora tengo un proyecto, una base de datos, lo habitual para no tener ninguna relacional, Postgre o tal, ¿por qué utilizas Cassandra? ¿En qué caso de uso podría decir no utilizo eso? ¿Utilizo Cassandra o a lo mejor conmigo? Yo lo usaba, o las circunstancias que siempre me encontré y los mejores usos que siempre he visto es la rapidez de inserción y lectura. Es decir, es cierto que tu modelado de datos se ve afectado un poco por esas consultas, es decir, vas a tener que saber cómo vas a querer extraer la información para poder modelar los datos, pues por eso me refiero, es decir, no vas a poder, el día de mañana necesito este otro campo. No te va a ser fácil acceder a ese campo si no tienes indexado o si no. Esa una, y luego la velocidad de inserción. Se usa mucho, por ejemplo, en ese tema de sensores. Sensores o temas de IoT de datos, de inserción de datos, es fácilmente escalable y funciona rápido, muy rápido, muy rápido. Estaba pensando que te iba a contestar alguna cosa sobre el tema de... del diseño de datos, sí, ya sé lo que te voy a decir. Lo que recomiendan, por ejemplo, a veces es desnormalizar el modelo. Aquí, por ejemplo, sabiendo las formas normales de bases de datos de entidad-relación, pues te hablan de primera forma normal, segunda, tercera, todo eso, que es si tienes este campo, lo multipliques en esta columna, vuelve a otra tabla nueva, etc. En este caso, como a lo mejor te interesa acceder a esos datos, te interesa meterlos todos en una tabla y no te importa duplicar un campo, que puede ser un ID, y tenerlo duplicado en 5 sitios. Es más complicada la gestión y la gestión de ese valor replicado
cae en tu propio código, pero te interesa tener ese control, te interesa tenerlo para poder facilitar las consultas posteriores. Pues sí, imagínate una tabla de usuarios profesores o algo así y te interesa a lo mejor tener la relación del usuario del alumno con el profesor y asignatura, y a lo mejor eso que a lo mejor el profesor y asignatura lo tenías en otra tabla, a lo mejor te interesa traerte la tabla de alumnos, por ejemplo. Sí, un ejemplo rápido. ¿Más? Como decía, vamos al código, alguna cosa sencillita, no voy a complicar demasiado. Partimos, como digo, este es el driver de DataStax. Cuando yo empecé había un driver de Cassandra que se llamaba Héctor, que menos mal que alguien lo mató, de verdad. Era, bueno, era bastante coñazo porque Cassandra tiene una particularidad y es que los registros borrados no los borra. Los borra, pero no los borra. Es decir, cuando se hace luego la estabilización, guarda todo en memoria y luego lo persiste y tal, ahí ya va siendo borrado. Yo recuerdo utilizar el driver y hacías una consulta y aparecían registros que habían borrados. Y hasta que descubrí que eran lo que llaman los registros Tombstone, pues bueno, y luego tenías que lidiar con ellos. ¿Vosotros no tuvisteis algún problema también? Sí, ¿no? Pues esto, partiendo de que este es el driver de Stacks, pues tiene un objeto cluster que tiene un constructor y luego añades las direcciones. Como decía, todos los nodos, o cada nodo, tú puedes poner un solo nodo. Pero como pongo aquí en el consejo, es mejor poner múltiples servidores. Cada nodo conoce la topología del clúster. Con lo cual, si tú pones múltiples nodos a los que conectarte, en el caso de caída, si tú pones un solo nodo y en el caso de caída de ese nodo, te has quedado sin conexión. Mientras que de otra forma, los otros van a ser capaces de darte la respuesta. Que tú pongas ahí un nodo no significa que ese vaya a ser el que te dé la respuesta. Ese va a ser el que tú te orientes y él va a redirigir tus peticiones a otro nodo. Hay una especie de round robin en que se reparten los círculos y vas a ver cómo repartir las consultas o cómo devolverte los datos. Lo mejor es poner múltiples nodos. No tienes por qué conocer toda la arquitectura de los clústeres, pero a lo mejor sí tener 2 o 3, depende de los que tengas. Dentro de las opciones de esa construcción del objeto clúster, pues bueno, se pueden establecer pues, política de reintentos, el nivel de consistencia, y es recomendable, bueno, ese es el gran consejo, es decir, es una única instancia del clúster para toda la aplicación. Es decir, puede crear una variable estática, que esto es thread state, al igual que la sesión, para utilizar a lo largo de la aplicación. El nivel de consistencia, ahora que lo veo puesto, casi debería arrepentirme de haberlo puesto, porque tengo que explicar un poco lo que es, y es, aunque escapemos un poco de esas palabras que decimos del ACID, sí que se puede establecer un nivel de consistencia. Hay varios niveles, en este caso, por ejemplo, es lo que el que está puesto, es que por lo menos el primer dato que yo tengo, que me lo devuelva. Hay otros niveles, como puede ser, quiero que todos los clústeres, yo cuando hago una consulta, quiero que todas las máquinas del clúster me verifiquen que ese dato de verdad existe. Es decir, es el nivel más duro de consistencia, es el que te va a asegurar que lo que estás consultando de verdad existe, pero tarda más porque tiene que consultar todos. Se puede establecer un nivel variable de consistencia, entonces es meterse un poco duro en Cassandra, pero bueno. Una vez tenemos el clúster, digamos hemos llegado a esa máquina, hemos establecido las opciones por defecto, nos creamos una sesión. Una sesión como puede ser la de una conexión a Oracle, SQL o lo que sea. Otro consejo es una sesión por K-Space, o si usas una sesión para todo el clúster y tienes distintos K-Space, la recomendación es especificar, o sea, lo mejor es usar una sesión por K-Space. Tú cuando creas la sesión le puedes establecer el K-Space por defecto, o si no, pero te implica que no vas a poder cambiar el K-Space fácilmente en cada query. Y ahora vamos a la parte ya un poco más normal, ¿no? Es lo que decía, esto es una consulta SQL, es una tabla de sensores que te vuelve las tablas. A partir de la sesión, bueno, esto olvidaros, esto es un ejemplo de código que tengo, y si a partir de la sesión tú le pasas un string.
un string, una consulta, como veis, SQL, es un lenguaje sí, prácticamente, eso es prácticamente igual que un SQL normal. Y peculiaridades de las consultas, pues un poco algo parecido a lo que se recomendaría en bases de datos como Oracle o SQL Server, por ejemplo. No sé si Postgres o MySQL también tiene el concepto de las consultas preparadas, supongo que sí. ¿Queremos reutilizar consultas? Usemos prepare statement. ¿Para qué nos vale? Esto lo que hace es enviarla al clúster, el clúster genera con esa consulta, la valida, genera un identificador y te devuelve el identificador de esa consulta preparada, con lo cual tú después, en tu código, vas a poder hacer un bound, es decir, vas a crear consultas, pero ya específicas partiendo de una conexión ya preparada, es decir, ya no te ahorras 2 pasos y 2 round trip. Bueno, dependiendo, sí, 2 round trip de consultas contra el servidor. Esto es un poco lo que se puede recomendar para una base de datos Oracle cuando vas a utilizar más de una vez la misma consulta. Además de esto, creo que no... Sí, creo que no... Vale. Además de este tipo de consultas, la prepare statement, no lo añadí, pero os lo comento. Hay otro tipo de consultas que se llaman las batch statement. Bueno, como su propio nombre indica, es para hacer grupos. No dependen no tiene nada que ver con la atomicidad de las operaciones o no, de si se hace esta operación o no, sino lo que hace más bien es ahorrar viajes, ahorrar tiempo de red de enviar los datos y traerlos. Es decir, envías estos batches, los ejecuta a la vez y obtienes la respuesta. No la comenté porque yo la verdad en todo el tiempo que lo llevo trabajando con Cassandra nunca lo usé, pero bueno, que sepáis que está ahí. Hay otro tipo de consultas, pero lo vemos más tarde. Hablando, ya que metí la gamba hablando del clúster, pues ya aquí también se puede establecer el tipo de consistencia a nivel de consulta. Es decir, si a nivel del clúster quieres que todo te devuelva, o más o menos lo contrario, quieres que te devuelva una consistencia de un solo servidor, a lo mejor para una consulta específica de saber si el usuario se ha borrado o algo así, a lo mejor quieres la consistencia para todo el clúster. Pues la puedes establecer en función de esa consulta, en función de la consulta específica que vas a hacer. Ya tenemos las consultas, las hemos ejecutado y ahora pues, trabajamos con un result set. Algo también bastante conocido para cualquiera que haya trabajado con base de datos. Un result set simplemente iterable, con lo cual pues lo recorremos y luego tiene distintos métodos para recoger la información. Tiene a partir de, no sabría decir la versión exacta de Cassandra que es, pero tiene soporte para tipos de datos definidos, ¿no? Entonces, digamos, aquí tiene unos tipos básicos, como puede ser el UID, enteros, cadenas, timestamp, los básicos, y luego tú puedes a Cassandra definirle un tipo, se puede definir como una clase y tú puedes recuperarlos y enviarlos como una clase. Bueno, otro consejo básico es la cantidad de registros que quieres recuperar que se puede establecer. Esto no quiere decir que solo se vayan a recuperar esos registros. Eso quiere decir que, por defecto, tú le das el número de registros que se trae. Si usamos la parte de las instrucciones de arriba, de iteración, el driver solo de Cassandra se va a encargar de traer y de consultar unas páginas y traerlas y te ahorra a ti, te abstrae de toda esa necesidad de paginación. Pero, en caso de que fuera necesario, puedes establecer un número máximo de páginas que se traen, de registros, que se traen, y hay un método, no lo puse, ahora estaría bien ponerlo, que era si el result set está, no recuerdo, estoy confundiendo con exhausted, que debe ser que está terminado, o si está, creo que es si hay más, es algo como o hay más resultados locales, creo que es.
No, es como si tienes más resultados locales. Cuando haces la consulta se trae ese bloque de 100 registros, los que tú pongas con menos, y luego le puedes preguntar al driver si hay más registros locales o si va a tener que seguir. Ahora no recuerdo exactamente el método. La paginación, si quieres traer todos, los traes todos, pero si quieres traer un número limitado en el que quieres consultar algo, si puedes limitarlo bien en la consulta, si puedes establecer un límite, como estableces un row num en Oracle, por ejemplo, o puedes establecer un límite en la propia consulta. Pero luego esto es si quieres una paginación dentro de la consulta. Lo dicho, lo pongo más a nivel informativo que el uso. Yo tampoco, normalmente si haces una consulta con un web, pues te quieres hacer todo. Un buscador, a lo mejor algo así, por si quieres cachar la siguiente página y algo así. Sé que estos siguientes, y que consultas este bloque y quieres consultar los siguientes solo. Y ya con esto termino. No sé cómo va el tiempo, pero es un poco para enlazar con la charla de Saúl. Y esto dentro de las últimas... Bien, ¿no? Tienes cara de bien. Pero bueno, ¿me paso o me quedo? Me falta. Bueno, 3 minutos me explayo. Nada, olvídate. Las últimas versiones del driver, tampoco sabría decir lo que hay, tienen ejecución asíncrona. Puedes utilizar, pues, devolver futures, y creo que incluso, aunque no lo vi con detalle, creo que puedes registrarte con RX Java. No lo vi con detalle, la verdad que no lo conozco en detalle como para meterme. Pero bueno, como veis, tenéis aquí un ejemplo sacado de la propia página de DataStax de cómo puedes, bueno, un future para recuperar no tener que estar esperando. Como decía, mucho más. Ah, no, espera. Vale, estaba en la charla. Ah, mierda, no me ve, claro, es que esto tenía que haberlo borrado aquí abajo. Es un typo ahí, ¿ves? Aquí estaba la parte de RX Java, ya me parecía muy claro, había visto. Yo esto, si queréis, la dejo aquí a Saúl y luego que la explique él, ¿eh? Yo la dejo aquí lanzada y, como decía, no lo vi en detalle, sé que se puede ejecutar en asíncronos. Saqué este ejemplo de RX Java, que no sé si lo es, si quieres, si lo es, lo copié, lo pegué tal cual. Sí que usé los asíncronos para algún future o algo así, algo más básico, pero un poco más. Y ahora llegamos a la parte de preguntas. Perfecto. No hay preguntas grandes. Que sí, escucho mucho sobre Cassandra y bases similares que están en el valor. Esto no está muy extendido en Cassandra. Yo no sé lo que como algo muy de nicho, porque a mí me quita las consultas complejas y me mata. Me quita los índices y me remata. Entonces, si tengo que llevarme parte de lo que es el trabajo de procesado de datos para hacer consultas complejas al código, a partir de darme mucha más información de la que me es necesaria para lo que quiero sacar, no es como lo que te da te quita. Entonces tiene que ser una aplicación muy específica para ir. Bueno, hablamos de que son temas para datos, volumen de datos muy grande. Para hacer una base de datos de usuarios, profesores, alumnos, tal, no. Yo veo web Q3 que no hace con MongoDB Cassandra de verdad. Bueno, MongoDB a lo mejor tiene un poco más de aplicación dentro de esas bases de datos, tal. Cassandra sí que es cierto que lo que te da por un lado te lo quita por otro, ¿sabes? Pero para este ejemplo que pongo de los sensores, nosotros en Optare, por ejemplo, lo usamos para un proyecto de IoT, para dos. Bueno, uno de IoT y otro de toma de medidas. Y es cierto que es salvaje, o sea, es muy rápido insertando. Y es muy rápida las consultas. Claro, pero por ejemplo, sí, pero si tienes más o menos modelado, teniendo en cuenta las consultas que vas a hacer, uso vas a hacer, lo tienes modelado, no te importa hacer tú los joins, es decir, recorrerme estas filas para hacer otras consultas sobre ellas y traérmelo. Nosotros, la parte de IoT, consultas datos de temperaturas, de consumos de potencia y cosas de esas, mezclando, consultando a lo mejor entre 4 o 5 tablas, haciendo joins, recorriendo listas, y es muy rápido, muy rápido. Y trabajamos, los clientes piensan que unas máquinas de 8 gigas son
unos pepinos de la hostia. Y entonces, trabajando con esas máquinas y con el volumen de datos que se mueven, luego es cierto que, por ejemplo, si quieres hacer una analítica, si quieres hacer una agregación de datos o algo así, a lo mejor no es la herramienta que te vale, es decir, usando Cassandra, solo Cassandra con un driver Java por delante, a lo mejor no te vale. Por ejemplo, en esta aplicación usábamos Spark por delante para hacer agregaciones de datos a niveles de cuartos de hora, agrupaciones temporales. Entonces, lo que te da por un lado te lo quita por el otro. Depende de los volúmenes que usas. Por ejemplo, un caso en MongoDB, bueno, a lo mejor te aplica más. Me refiero, o documentos, a lo mejor te aplica más otro tipo de casuísticas. Pero también, no conozco MongoDB, pero no sé si cómo va el tema joins o todo eso mezclar documentos, no lo sé. Claro, es decir, esas cosas normalmente de combinar tablas y tal suelen ser, no están para eso, tienen otros casos de uso. Sí, sí, claro, son increíbles. Es decir, si tú tienes que insertar, yo tengo que insertar en Cassandra, o sea, en Oracle, a ver, ahora, por ejemplo, no se estaban usando mucho, pero quiero decir, no había suficientes clientes. A lo mejor te refiero a 5.000 medidas por segundo de todos los lados y con previsión a crecer. Y además en esa base de datos soportando el cálculo de agregados. Eso lo haces en Oracle, no es mucho, pero y estamos hablando de 30 clientes. Si la idea es llegar a 10.000 clientes, ¿sabes? Con 30 clientes tienes 5.000 eventos por segundo. O sea, con 10.000 te vas a ir a una burrada. Claro, son casos de nicho, sí, pero la otra alternativa no la tienes. Y de cómo esté tuneada, hay de todo, claro. Sí, está claro, sí, sí, pero estoy seguro que, por ejemplo, una base de datos de 10 millones de registros, una consulta empieza a ser un coñazo ya, ¿eh? Pero me refiero, pero o sea, si no tienes bien índices, vale, a lo mejor no dependes tanto, pero tienes que tener bien los índices para hacer las consultas y luego actualizar las estadísticas, es decir, tienen sus casos. ¿Qué pasa? Nosotros, por ejemplo, tenemos está muy configurado para este volumen. El objetivo de esta configuración puede ser menos costoso que mantener un mejor Cassandra, porque Cassandra entra muy bien en el contexto de ese modelado de datos que estamos hablando. Por ejemplo, un Mongo o un Cassandra con menos configuración, menos mantenimiento, y es mucho mejor para este caso. Imagínate, es el 10% de la empresa, ya, pero ese 10% de la resultado de la empresa está matando al otro 90%. Ah, y todo depende lo que hablas, o sea, no sé, por ejemplo, de qué soporte o qué sistema de base de datos estés tratando. Aquí hablamos de open source, que esto ya casi de serie viene muy rápido y montarlo realmente no tardas nada. Es algo muy sencillo y especificando los 3 puertos, al menos 4 o 5 cosas. Claro, no, todo esto, los casos de uso aquí, como todo, puedes matar un mosquito con una pistola. Puedes. A lo mejor es mejor un matamoscas. Bueno, el DB2 debería estar muerto, ¿no? Pero a lo mejor el Oracle no, pero... Está muy bien. También COBOL, y no debería estarlo. Pero estamos en lo mismo. Esa es la pregunta, entonces. Me puedes contar tú el que quieres, que yo sé que tú tenías uno por ahí. No, porque ni siquiera fue algún tiempo de procesado de facturación y queríamos que Claro, participar del modelo, las consultas que te van a pedir sobre los datos es imposible. Bueno, pero en ese caso tú siempre puedes desnormalizar o extraer a otras tablas. ¿Tienes que hacer modificaciones para las consultas? Sí, seguramente, pero el coste de tener otra tabla es espacio. Y realmente, cuando te pones a ver lo que tengas, hombre, no sé, no almacenas.
Cassandra soporta, deja de pensar, porque no quiero engañaros, pero creo que son lo que es el tamaño de la partición, lo que veíamos antes de ese cuadradito de la fila, las columnas y tal, que también por eso se llama white column, soporta en el tamaño de la partición 2 elevado a 31 bytes, me parece, creo recordar. Y el tamaño máximo de columna, 2 elevado a 16, me parece. No sé si bytes o K. Es decir, puedes almacenar muchas cosas, no meteréis muchas cosas. Y soporta muchas cosas, ¿sabes? Luego después tú las consultas puedes filtrar lo que quieras. Nosotros los dos ejemplos que lo usamos, aparte de este proyecto de IoT de grabación de sensores y de informe de temperatura y tal, el otro proyecto con el que empecé, ¿verdad? El otro proyecto con el que empecé era algo parecido, era para medir el churn, para medir el